todo. Tengo un TOC, no puedo irme a la nota y dejar la silla. Estoy muy quemado, estoy muy... Chao, Marianito. Qué laburo tenés, Mariano, ¿eh? ¿Cómo andas, Enrique, ¿Cómo querido? andás? Yo fenómeno, en un país hermoso, divino. Qué país, ¿no? ¿Cómo andas, Enrique? Estoy muy querido? contento. ¿Cómo estás? Pero estás haciendo lo que te gusta, presentándote, teatro, sí, gira, Sí, urbano. estoy haciendo la gira por los... ¿Con Otra Vez Sopa? Con Urbano, con Otra Vez Sopa. Y bueno, más o menos es un termómetro. ¿Cómo está la gente? Contame qué notás en los teatros. En ¿Qué los teatros noto como una especie de ganas, más o menos siempre fue lo mismo con mis espectáculos, ganas de oír. Ganas de oír. Ganas de oír cosas, ganas de reírse también, pero ganas de oír y ganas no de que nadie les dé una explicación, pero de oír, a ver si piensa lo mismo que yo. Y eso es lo que me esperan la gente en los halls de los teatros. Para. Sentí que la gente tenés que... Bueno, claro. Pero ahí me diste ya la primera llave para abrir la primera puerta y empezar a desandar a través de la repregunta. Sí. Tenés tantos años de profesión. Sí, 61. Y muchos años como argentino, más 79, que 78. Lo contaste, tenés 78 años. Sí. Hace unos años, cuando esto empezó, cuando esta grieta empezó, yo te entrevistaba y la tomábamos no en broma la grieta, pero tampoco nos parecía algo que no se pudiera solucionar. Claro. A hoy, Enrique, 2018, con violencia en los grupos familiares, no hay enojo, no puedes hablar con tus amigos, la sociedad dividida, el honorable consejo, honorables consejo de senadores se pelean entre ellos. ¿Qué ves hoy? ¿Tiene solución esta división, Enrique? Yo creo que mientras nosotros tengamos tantos apremios para poder vivir la vida cotidiana, mientras no hablo por mí, yo puedo pagar la luz, puedo pagar el gas, puedo pagar el teléfono, porque esto queda muy claro, porque si no después dice, ¿usted de qué se queja? Yo personalmente, individualmente de nada, pero el clima general es esta incertidumbre de no saber si llegás, no al fin de mes, al 10 de mes, que te cuestan las cosas, que si te enfermas, Dios mío, porque no tenés para pagar los remedios, que todo lo demás genera un mal humor y genera una violencia evidente, y cada uno le echa la culpa a el gobierno actual o al gobierno anterior. Más de ahí no vamos. O le echás la culpa a Macri, o a los kirchneristas. O a los kirchneristas. Y no salís de esa lógica. No salís de esa lógica. Entonces, en cuanto vos empezás a hablar, que es lo que yo hablo en mis espectáculos, de que esto viene de mucho más atrás, te dicen, ay no, pero eso es una historia antigua. Historia antigua, pero es la nuestra. ¿Entendés? Entonces, a partir de esas grietas, se fueron ahondando. Y de esas grietas molestaron menos cuando la gente no tenía tantas urgencias económicas, tantas frustraciones. Molestaban menos. Menos molestaban. Pero igual, en la época de Perón, que yo era chiquito, cuando estuvieron en el 46, que mi papá era un gorila, pero una jaula de gorilas era mi viejo, ya directamente antiperonista a muerte, y mi tío, que no era el hermano, sino que era el cuñado, peronista a muerte. Yo tenía 7 años, 8 años, 9 años, y escuchaba hablar chino, para mí era todo eso. Pero las discusiones eran terribles. Pero lo que pasa es que tanto mi papá como mi tío vivían bien. Vivían mucho mejor de lo que puede vivir hoy. Él era empleado público y mi tío era dibujante de planos. Y mi tío vivía en Avellaneda, en una casa medianamente de la clase media, y nosotros vivíamos en un petit hotel de la calle Entre Ríos y Pedro Echagüe, de clase media acomodada. ¿Entendés? Pero las peleas llegaban hasta ahí y se solucionaban con el asunto de que vos tenías una vida medianamente confortable. Hoy no. Hoy se pasa, hoy se sigue. Hoy se sigue. Entonces lo que pasa es que te da tanta indignación y tanta bronca. Por eso, cada vez que se festejan, viste, ayer se llenó, y todos los que estaban ayer en Congreso, que eran un montón, gritaban, Cristina, bruja, te mato. Y después, 2 semanas antes... Ahí voy a ese punto. Yo soy de una clase media laburante, mi familia y toda mi vida la transité en una clase media laburante. Sí. Y vos estás metido en mi vida personal, porque yo recuerdo a mi papá, a mi mamá, con 13, 14, 15 años míos, decir, che, nos vamos a Necochea a cosechar, mi papá iba a hacer trigo, y juntaban unos mangos porque la salida era ir a ver a Enrique Pinti, que iba a ir al auditorio del casino en Necochea a dar su show, y mis viejos como clase media siempre presentes ahí, no como clase media, porque te amaban. Claro.
La clase media está puesta en, se hacen ensayos sociológicos sobre la clase media, mucha gente ligada al gobierno pasado le habla, bueno, lo dijo Cook, ¿no? La burguesía es el hecho maldito de la historia, el peronismo es el hecho maldito de la burguesía argentina, muchas veces también la clase media está ligada a ese hombre burgués, tranquilo, que no quiere meterse en líos. ¿Cómo me definirías vos? Porque está ahí siempre en discusión, si la clase media es gorila, si no la quiere a Cristina. Te lo quiero preguntar, hoy una senadora dijo, si nos van a... vinieron con unas, así, bizarramente, lo dijo, unas señoras gordas a Sí, manifestar. sí, sí. ¿Qué es la clase media? A ver, Eso. ¿qué es la clase media? Definímela vos, Enrique, que la tenés recontra clara ahí. La clase media es una clase que acá la teníamos como una distinción importante para el resto de América Latina. El resto de América Latina tenía ricos y pobres. Era una distinción nuestra, nos poníamos Nuestra. orgullosos de mostrar Orgullosos, clase media. claro, porque en el resto de Latinoamérica, o en la mayoría de los países de Latinoamérica, había riquísimos y paupérrimos. Y en cambio nosotros acá teníamos los riquísimos, los terratenientes, los paupérrimos que también existían, y la clase media. La clase media era la que había podido tener acceso a toda una serie de cosas que parecían un poco de la clase alta, pero que conservaban la raíz de la clase pobre, ¿no es cierto? La sencillez de la clase pobre, pero podían ir. Íbamos al cine, íbamos al teatro, íbamos, no era una cosa prohibitiva ir a un cine y a un teatro 2 veces por semana, una vez por semana. Y me acuerdo, nosotros íbamos a la casa del peronista, a Avellaneda, y tomábamos el tranvía, y era todo fenómeno. Y había una especie como de tranquilidad. Y eso se dividió en un momento. Ahí ya estaba dividido. Claro, bueno. Ahí estaba dividido, pero estaba dividido en lo que la clase media se creía que era y lo que era. ¿Entendés? Hay una cosa tremenda. Mi papá era empleado público. Los empleados públicos tenían cuello y corbata. Entonces no eran los empleados públicos de hoy, los ñoquis, que esto que hay que matar. Era el señor que trabajaba en el banco, el señor que trabajaba en el ministerio, el señor que trabajaba en el registro civil. El obrero era un negro de mierda que estaba ahí con un overol y que era mayoría peronista, ¿no es cierto? Porque le había dado un montón de cosas. Entonces, mi papá se creía que era presidente del Club Arquitectura. El club se llamaba Arquitectura y era un club bastante bacán que quedaba en Núñez frente al Tiro Federal, con una clientela que hablaba inglés porque los colegios bilingües. Mi papá era presidente de un club deportivo. Le decían arquitecto, no era arquitecto. Pero presidente de un club se llama Arquitectura. Mi papá nunca lo sacó del error, o sea, arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entonces, él vivía en esa nube de pedos, que tenía, el club tenía una piscina divina, al estilo de las películas de Esther Williams de los años 40, había un ballet acuático en ese club, que eran 4 sardinas de 12 años, 13 años, con un montón de viejas gordas que les enseñaban a nadar, pero ponían un vals vienés y se oía todo, parecía una película de la Metro. Entonces, mi papá creía que era eso. Mi tío venía de una familia obrera, que había trabajado en la fábrica Grafa, entonces tenía toda la reivindicación, pero tanto mi papá como mi tío habían subido y se habían afirmado en la década de los conservadores, en la década del 20 y la década del 30. Y mi tío había conseguido más cosas en la época de Perón. Había conseguido toda una serie, heladera eléctrica, por ejemplo, toda una serie de cosas, nosotros teníamos heladera. ¿Pero discutían entre ellos o podían Mucho. pero se terminaron peleando finalmente? Nunca. Nunca. Cuando murió, esa es la diferencia de hoy. Hoy claro, se pelean. Por supuesto. Yo creo que cuando murió mi papá, murió antes que mi tío, y el que más lloraba en el velorio era mi tío. Se habían peleado y sin embargo lo amaba, porque además el que le consiguió el trabajo de dibujante de planos en el Ministerio de Obras Públicas era mi papá. Bueno, pero eso es lo triste de hoy. Eso se acabó. Eso es lo triste. Mira, te quiero preguntar por, a ver, un tipo como vos que ha surfeado gobiernos de todo color y tinte político, incluso dictaduras, y ha trabajado siempre, ¿no? Porque sos un laburante, porque el que te está viendo del otro lado sabe que te matás trabajando, Enrique. Sí, sí, trabajás y trabajás y trabajás y trabajás. El otro día vino Alfredo Casero, el viernes, se sentó, dijo la frase del flan. El flan, sí. Bueno, le costó. Bueno, no por la frase del flan, pero él tiene una idea, que yo incluso se lo comenté y se lo dije, mirá, Alfredo, me parece que yo no estoy de acuerdo con esto que pensás vos de los nietos recuperados, pero él siguió adelante, él es su manera de pensar y es lo que él cree. Sí, sí. Le levantaron la obra de teatro en el Teatrino que tenían Salta. Salta, sí, sí. Hoy recibió un repudio general de los actores argentinos y la pasa mal en la calle, Casero.
Primero, una definición de lo que escuchaste. No, pero que ayer lo dijo. aplaudía mucho en la Claro, bueno, manifestación. pero una parte sí, otra Claro, parte... otra parte no. Bueno, primero te empiezo a preguntar, ¿qué te pareció la frase? La definición de eso Él, es flan, 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 flan. Él es un hombre muy talentoso y es, Sí. la gracia no la puede perder, ni siquiera cuando se pone amargo, la gracia la tiene porque es una maravilla. Alfredo es bárbaro, además es un gran actor también, que eso no se lo valora mucho la gente, es un excelente actor, haga lo que haga, porque yo lo he visto en drama, lo he visto en comedia y es brillante. Esa es la parte profesional. Él tiene una idea que yo no comparto tampoco. La metáfora es muy buena en cuanto a lo que él quiere decir, pero para mí no es exactamente lo que ocurre. La gente no está no pide flanes, porque el flan parece una cosa fina. Es como si yo dijera que la casa se quemó, como dice él, que es verdad, el país está absolutamente arruinado, y alguien va y dice, queremos ir a Miami. Vos sabés que yo antes iba a Miami, ahora no puedo ir a Miami. Quiero ir a Miami, quiero ir a Miami, quiero ir a Miami. Ay, tengo que viajar en turística. No, la casa se quemó, te digo. Yo antes Ahora te viajaba hago en lo mismo, primera. la casa Entonces, se quemó, la casa se quemó. No, pero yo quería viajar La en casa está quemada. Ah, no, pero yo viajo en turística. Pero está quemada la Pero casa. que yo no puedo viajar en turística. Pero está quemada la casa. No importa, la casa que se joda, pero yo quiero viajar otra vez en primera para Miami. No es lo mismo. Entonces, en cambio, flan, y dice eso, queremos flan. La gente no pide flan, no pide viajar en primera a Miami. La gente pide poder llegar al 15 del mes y la gente pide desesperadamente porque no le alcanza, porque las cuentas no le cierran, sabe que la casa está quemada y para mucha gente está quemada por culpa de esto, para otra gente está quemada por culpa de los otros y para la gente más racional está quemada desde hace muchos años y siempre la fuimos remendando y ahora ya no se puede remendar más de tantas veces que se quemó y se cae. Entonces, lo que pide la gente, que él lo graficaba con el asunto de flan, 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 no es el flan, que es una cosa elaborada. Pide poder llegar a fin de mes y pide poder comprar un remedio si el nene se enferma o si la vieja se enferma. Eso es lo que está pidiendo la gente. Y por más que le explique, la casa está quemada, porque hay varias situaciones. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las ciudades arrasadas, pero arrasadas de verdad, por bombardeos, Londres, Berlín, hechas mierda directamente, a nadie se le iba a ocurrir en esa situación horrible, después de haber aguantado 5 años de guerra, bombardeo, muertes y yo, decir, no tengo calefacción en casa, fíjese lo que son las cosas, le voy a pedir a la reina, ¿por qué tenemos una tarjeta de racionamiento? Era tan claro que era por la guerra, esa guerra de verdad. En cambio, la gente no está acostumbrada y la gente no puede admitir que en un país como la Argentina no puedas comprar un remedio, los hospitales estén destartalados, las escuelas tengan un escape de gas y vuele todo por el aire, no lo pueden entender. En cambio, el inglés, el berlinés, el romano, que tenían todo destrozado por la guerra, sabían perfectamente que en esas condiciones no podían pedir nada. Pero esta, mirá, fíjate cómo es, ¿no? Podríamos decir una antítesis, una tesis y una síntesis. Vos tratás de saltar, o sea, vos das un salto, vos no te querés quedar ni que es Macri ni que son los Kirchner. No. Vos tratás de dar un salto más allá. O sea, tu salto es buscarle la explicación al país, no, tal vez en los últimos 150 años. Claro, ¿cuándo nos descuidamos? ¿Cuándo nos descuidamos? ¿Cuándo nos Esto es lo descuidamos? que me parece interesante de vos. Es otra mirada. Porque no te quedás en el corto plazo, vos vas más atrás. Da la sensación de que en un momento, por lo menos lo que me contaba mi viejo era, y mi tío también, que era muy distinto, pero me contaban que ellos habían logrado y vivían muy cómodos en un país en crecimiento, que era la década del 20 y la década del 30. Después me dijeron que la década del 30 era la década infame. ¿Y qué pasó entonces? Pero eso digo, yo nací en el 39, ¿cuándo nos distrajimos nosotros y nos empezamos a poltronar en la cosa esa de que como se come acá no se come en ningún lado, somos los mejores, este país es una mina de oro, mirá cómo viven todos los tanos y todos los gallegos y todos los polacos acá porque están cagados de hambre allá, nosotros somos el granero del mundo, y nos quedamos con esa historia y creo que nos apoltronamos y no tuvimos en cuenta todos, mi generación, la generación posterior, que el país se hace día a día, momento a momento. Frena, el país se hace día a día para vos. Claro, día a día y momento a momento, y que no hay que distraerse, no hay que apoltronarse y decir... No hay que distraerse. Claro, y apoltronarse, porque nosotros hemos pasado de creernos los mejores del mundo a los peores del mundo, y puede ocurrir el mismo día. Y puede ocurrir en el mismo día. Sí, puede ser que a la mañana
somos los mejores y a la noche, porque vimos un robo en la calle, decimos, este país no tiene arreglo. Y es posible. Cuando ves la cantidad de asaltos, de robo, pobres viejas jubiladas que son arrastradas por la calle por robarle un monedero, vos decís, este país no tiene arreglo. Y después de pronto ves que una mujer policía le da de mamar a un chico que está tirado y decís, este país es maravilloso. Enrique, podría ser, porque ocurrió hoy, algunos senadores tomaban la frase de casero, la definición de casero, incluso el propio presidente con un guiño apareció comiendo flan en una foto. Bueno, podría pasar. el humor es una maravilla de casero. En Macri tiene menos humor que un elefante en un bazar, evidentemente. Porque lo de casero era gracioso. ¿No te parece humor en el presidente? No. Mira qué interesante. No. Lo que en un humorista piense lo que piense y haga lo que haga, es una metáfora y es una cosa, y además lo hice con una gracia, que vos te reías también. Yo también, en casa me cagaba de risa, no lo puedo negar. Pero, ¿sabes? Después te voy a decir una cosa de la frase, que es lo que a mí me pareció interesante, que es lo que ha debatido y por eso ha llegado y ha penetrado en la intención de mucha gente. Pero vuelvo a Macri. ¿No te pareció gracioso el guiño comiendo flan? No. Pero si tuvieses la posibilidad de charlar unas palabras, ¿por qué? Porque ustedes son intérpretes de la sociedad argentina, Enrique, te va a ver mucha gente, sos un tipo querido, te respeta la gente. ¿Cómo lo estás viendo? No te quiero hacer la típica pregunta de cualquier periodista, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está viendo el presidente Macri? ¿Qué estás viendo de Macri? No de la Argentina de Macri, de Macri. ¿Qué estás viendo de él? A ver, lo debes conocer hace muchos años. Sí, ¿Qué estás viendo de él? Nada que sea nuevo. Yo creo que él sigue siendo un empresario. Él sigue siendo un empresario que ha sido medianamente exitoso. Alguna gente dice que no, que quebró todo lo que agarró, que yo no estoy tan enterado. Pero que ha podido levantar un club de fútbol importantísimo, como Boca, lo levantó. Me parece que sigue teniendo esas limitaciones. Para dirigir un país, la Argentina o cualquiera, necesitas toda una serie de cosas que por ahí, teóricamente, Cristina las tiene, pero después la praxis no es la más adecuada, ¿te das cuenta? Pero no tiene cintura política. Tiene una cosa muy de empresario, como si esto fuera una empresa. O sea, que del otro lado puede haber mucha gente escuchándote que puede decir, Enrique está más del lado de Cristina que del de Mauricio. Y no es así. No, para nalgas. Para nalgas. Para nalgas, porque ella tiene toda la cosa, el andamiaje político de una formación política, porque ha militado en política desde muy joven y en cambio Mauricio Macri ha sido siempre un empresario exitoso, una persona de otra formación completamente distinta, que no tenía una formación política. ¿Y cuesta, vos decís, si vos decís para llevar adelante un país necesitas algo de política? Necesitas todo. Todo. Necesitas la política. No puedes vaciar de política, pues decís No, porque si no cualquiera podría ser. Por ejemplo, hay gente que piensa, por eso de pronto la gente dice, hay alguien fuera de la política, y después sale Trump. Estaba fuera de la política. Y Trump, de alguna manera, es un outsider, como se dice ahora, un hombre fuera de la política, que como una parte del pueblo americano se hartó de la política también, porque está casi todo el mundo en todas partes. Bueno, en Brasil está Bolsonaro. Hartado de la política. Bolsonaro, que Dios me libre y me guarde, pero Trump apareció como un personaje pintoresco de la televisión, multimillonario, que eso era muy importante, y las cosas que hace son de terror. Pero hay una cosa que es evidente, la parte de la América profunda, del medio, los que no están en las costas, que son progresistas, y son los que dicen fuck you Mac, fuck you Trump, y todo como dijo Robert De Niro, y todas esas cosas, esos son los artistas, somos los K de allá, ¿entendés? Entonces que como somos artistas, siempre tendemos a apoyar a los Obama o a los populistas, como dicen ahora. En cambio, la América profunda, este hombre se cuidó muy bien de que el bolsillo le funcione. Claro, porque la economía vuela. La economía vuela. Vuela. En cambio acá hacen todo lo malo de Trump. Pero la economía no vuela. Y la economía se va a la mierda. Ya con el esquema populista fracasan, meten la mano en la lata. Y con el esquema neoliberal hacen un desastre de país. Hoy escuché a Cristina y voy a tomar algunas cosas que dijo, pero voy a pedirte una mirada más. A ver si vos tenés alguna observación por ahí desde lo psicológico. No sos un psicólogo social, pero podrías interpretar. Cristina dice en un momento dado,
ir en contra de los grandes intereses, de los grupos concentrados, de los grupos hegemónicos, de las sociedades de poder, denota o conlleva esto, que me metan presa o que intenten meterme presa o que me hagan lo mismo que le hicieron a Lula en Brasil. Es lo que dice ella. Elegir este lugar es un lugar incómodo y uno sabe cómo termina, dice Cristina. Sí. Ahora hay algo más, hay un patos de la indignación, hay una emocionalidad que penetra y que va a cierta gente que cuando no la quiere en serio. Sí. Pero no la quiere en serio, o sea, una cosa que muchas veces te dan ganas de decir, pero ¿por qué la odias tanto? ¿Qué te hizo? O sea, ni siquiera gente que ha recibido, podría decirse, una persecución ideológica Sí. o que O una ruina o económica. una ruina económica. Nada, che, escuchame, me ha pasado con a mí, incluso me ha pasado muchas veces a mí, no, pero pará, aflojale un poco en charlas de amigos. ¿Vos podrías darme una interpretación de por qué cuando no la quieren? Porque del otro lado debe estar viéndote mucha gente que no la quiere. ¿Qué es? ¿El tono? El tono. El tono. El tono, la prepotencia, yo las sé todas. Eso no le gusta al argentino. Yo las sé todas, No, el tono, no. Les gusta como candidato. Si ven a alguien así que todavía no tiene poder, dice, esta mina tiene esto, es importante. Pero una vez que ya ejerce ese poder, no nos gusta para nada. No le gusta a una gran parte el autoritarismo y la cosa así. Ahora vos fíjate, por ejemplo, con respecto a cuando yo analizo uno de los pocos gobiernos en los que yo tuve confianza y creí que fue el de Alfonsín, entonces vos te das cuenta que alguna cosa pasa, porque Alfonsín llega y lo primero que hace es ponerse en contra del ejército con los juicios a la Junta. Sí. Después se pone en contra, al ponerse en contra del ejército, se pone en contra de la rural, porque están todos parientes. Entonces cada vez que iba a la rural lo silbaban y le decían comunista, comunista, de todo. Decirle comunista a Alfonsín es mear a 150 kilómetros del tarro, pero en fin, Sí. está bien. Entonces ya tenía la rural y el ejército en contra. No contento con eso, se puso la iglesia en contra porque sancionó la ley del divorcio, entonces ya era... Y después, como le faltaba el póker de haces, en contra del sindicalismo, porque los empezó a ajustar las clavijas y hicieron 14 paros generales. Y finalmente, el periodo era de 6 años y cuando llegó a los 5 años y medio se tuvo que ir y renunciar y decir perdón, porque se le pusieron todos en contra. Pero con la diferencia de que a Alfonsín no se le podía achacar ningún tipo de negocio raro, ningún tipo de transfugada, ¿entendés? Pero es verdad que cuando te pones en contra, por H o por B, de todas esas cosas, te hacen la vida imposible. Lo que pasa es que Alfonsín tenía, como la tuvo el viejo Ilia también, a su favor la transparencia y digamos, la seguridad, o casi seguridad, de que no había metido no había ni metido la mano en la lata ni dejado meterla, Claro, por más que se decían esta cosas. es la charla tal vez más política que hemos tenido y yo de todas las entrevistas que hemos hecho y me permito aprovecharte por este lugar. De todo lo que Cristina siente que le hacen, una persecución de Bonadío, de la justicia, ¿vos creés que hay algo de eso? ¿Qué olfateás? ¿Qué lees? Yo leo, sí, leo por supuesto que hay viejas cuentas, que yo no sé. Yo nunca me hago el que sé. Porque una de las razones, por ejemplo, que muchas veces me invitan a que yo me siente en la mesa, todos tus periodistas, que son excelentes, tienen una data y se acuerdan de los nombres. Yo no me acuerdo de un carajo de eso. Yo me acuerdo de la cosa histórica, pero no tengo a mí me dicen Rollo, qué sé yo quién es Rollo, que no tengo la menor idea, no me hago el boludo. Realmente, para algunas cosas soy un boludo y para otras cosas no. ¿Entendés? Entonces, a nivel psicológico, social, yo puedo decir de todo. Ahora, no tengo la data suficiente como para decir, sí, yo creo que ella robó, yo creo que ella es inocente, yo creo que ella es una víctima, no, yo creo que ella es la bruja del mundo occidental. No tengo los elementos. Yo los veo y para mí es como si fueran actores. Entonces, es como si fueran actores. A ella la veo y digo, qué buena actriz, ¿no es cierto? Lo veo a Macri y digo, qué mal actor, Dios mío, no sabe ni hablar. Entonces, ¿En serio hay diferencia de cómo actúa uno y cómo porque todos totalmente. ¿sí? No sabe poner un personaje en escena Macri diferente a ella? No sabe hacer, no tiene la grandilocuencia. Ella es una actriz, evidentemente hace de todo, ¿entendés? Como era Perón o como tenía esa cosa Alfonsín también, que tenía esa cosa de patriarca, cosa que no la tenía Ilia. Ilia era un hombre transparente, maravilloso, increíble, pero era tranquilo. Era un hombre que, qué sé yo.
no sé, no le cobraba a los enfermos pobres allá Carrió, ¿qué te parece, Enrique? Actriz también. Actriz. Actriz, esa es una histriónica total y absoluta. Pero es muy variable, es como una especie cambia, lo cual está bien. Vidal. Vidalita es un poco escondedora. A ver, olfateas eso como... Yo creo que sí, que es como la hace Fátima Flores, ¿viste? Sí, vamos a ver, qué sé yo, pero me parece que ahí atrás también hay una mujer muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, sí, Claro, sí. cuando vos hablas con ella te dice, mirá, podrás decirme lo que quieras, pero yo estoy más pobre que cuando entré, No, eso no me cabe la menor vivo en duda. una base militar, Sí. no tengo una vida absolutamente No anormal, me cabe la menor duda. De eso, pero hay algo que te gustaría pero saber qué es que no lo muestra. preferiría no estar en contra de ella. Epa, Sí. mira vos. Preferiría no estar en contra de ella, prefiero tenerla, la Carrió, entre gordos nos entendemos y seguramente nos pegamos un panzazo y ya está. Pero con la Vidal ¿Qué te pasa y voy, te pongo un ejemplo de gremialista, con Moyano, primero, ¿qué te produce Moyano vos? bueno, cuando me hicieron un ping-pong una vez yo dije agárramela con la mano y fue de terror. No, pero yo te lo pregunto de un análisis, ¿no? De terror. Bueno, pero yo quería decir eso, ¿entendés? Cuando festejaron los 200 años de la independencia, a mí me invitaron entre las 200 personalidades a ir a comer ahí a la Casa de Gobierno y apareció Moyano y me dijo, agárramela con la mano, me dijo así. ¿Te asustaste un poquito? Me quedé seco, así le dije. No, soy muy poeta, le dije que sea una No, pero cosa él lanzó su candidatura. ¿Vos creés que podría, me vas a decir, Fantino, ¿cómo me preguntás esto? Te lo pregunto con un ejemplo de Latinoamérica. Lula era tornero y era parte del PT y el PT terminó gobernando Brasil. Sí. Entonces se lanzó Moyano como presidente, Sí. empieza su candidatura. ¿Es una locura pensar que en algún momento puede ser presidente un Moyano, No, un acá no es emergente? una locura, nadie puede ser presidente cualquiera, porque la verdad llegamos a disparates totales. Lo que pasa es que yo creo que Lula, con todo lo que puede hacer, al lado de lo que se hace acá, es un nene de teta, porque suponete que haya robado, que sea el otro, pero ¿por qué le hacen todo este quilombo y lo tienen a todo? Por un departamento. En Guarujá, sí. Por un departamento que no saben si es de él y es un departamento de mierda. Esta gente, los anteriores y estos, tienen cientos de miles de millones, no saben de dónde carajo lo sacaron. Y además Lula realmente erradicó las villas, las favelas, las erradicó, las urbanizó, toda una serie de cosas que de verdad esta gente, mucho kikiriki, pero las villas miserias crecieron en la época kirchnerista a todo lo que da, y estos otros cerdos tampoco nada. Es Enrique Pinter, les vamos a contar de Otra Vez Sopa. ¿Cómo sigue? ¿Por dónde gira Otra Vez Sopa? ¿Estuvo en el conurbano? ¿Qué tenés el fin de semana? Este fin de semana tengo, el viernes tengo, el sábado es Ituzaingó, el domingo San Miguel del Monte, que nunca fui, que me perdonen los de San Miguel del Monte. Y el viernes, este domingo estás en San Miguel del Monte. No, el domingo es el sábado en Ituzaingó y el viernes estoy en, ¿cómo se llama? Uy, Dios mío, porque era más cerca, no me acuerdo Bueno, ahora. pará, ahora